Vamos a buscar en nuestras Biblias el primer libro de Reyes en el capítulo 18 y vamos a concluir esto que había comenzado hace 15 días después de que habíamos allí intervenido con un tema acerca de Juan el Bautista en esta serie de los dos profetas con el propósito de presentar al Cordero de Dios. Regresamos a primero de Reyes 18 y permítanme leer lo que dice el versículo 41 hasta el final del capítulo, estos 6 versículos que dicen de esta manera. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab se fue a comer y a beber, y Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo a Elías para que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida a Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Aquí la palabra de Dios lo que nos presenta. ¿Qué tal nos ha ido con el calor? Bastante, hermano. Muchísimo calor. Mucho sol. Sin embargo, ¿se han dado cuenta que cuando empieza a llover nos enojamos? Incluso muchos decimos: a mí me gusta la lluvia, pero cuando estoy en mi casa, para que no me moje. Esto me hace ver que poco valoramos el valor de la lluvia. La lluvia, que sin duda alguna, sin ella no podemos nosotros sobrevivir. Si los campos no se fertilizan, si los campos no ofrecen su producto y su fruto, nosotros estamos en grandes problemas. Cuando vemos el pasaje, el último de los pasajes en Primero de Reyes, capítulo 18, acá encontramos que no ha terminado la prueba. Ese rey malvado tiene que ser llevado más allá del estruendoso triunfo de Elías en la cumbre del Carmelo, porque no solamente se trataba de hacer descender fuego del cielo, sino de llevarlos a que terminara la sequía, llevarlos a que retuvieran nuevamente la lluvia. Y esto hablaría de una victoria completa del Señor. Una victoria en donde no habría ninguna duda del poder del Señor. Así que vamos a ver este estudio, vamos a ver nuevamente este pasaje para que veamos entonces el extracto total de todo lo que nos presenta. Primero déjenme retomar el tema del sacrificio. Es cierto, ya habíamos visto lo que anteriormente había sucedido con Elías cuando ofrece este sacrificio, pone el altar y hace descender fuego del cielo. Pero el sacrificio en ese capítulo 18 aún no terminaba. Aún no termina porque lo sacrificado debía comerse, cuando menos una parte. Una parte debía comerse. Aquí es donde es interesante que Acab es invitado a comer del sacrificio en la cima del monte, tal como ordenaba la ley. Por eso Elías le dijo: vete a comer y a beber. Y lo que es más, esto nos demostraba que el sacrificio no estaba completo sin la comunión. Es decir, no era solamente el sacrificio y el fuego cayendo, sino que había que tomarlo y hacerlo propio. Así, por eso, en el versículo 42 dice que entonces Acab se fue a comer y a beber. Recordemos, están regresando a Dios. Todo el propósito de Elías es que ese pueblo que estuvo alejado por años y no por siglos de Dios, ahora retomen y regresen a Dios, y junto con eso tiene que venir el cumplimiento completo de la ley. Porque comer es apropiarse del sacrificio. Uno de los temas que estoy tocando últimamente en el tema del libro que estoy escribiendo es esto: comer como apropiarse del sacrificio. Porque, ojo, no basta la muerte de Cristo ni del Cordero. No sirve de nada ver al crucificado si no lo aplicamos a nuestra vida.
Allí es donde tiene sentido entonces lo que relata Juan en el capítulo 6, cuando dice el Señor, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La idea, la imagen que tiene el Señor cuando está hablando de eso son los sacrificios. Los sacrificios en donde el animal no solamente entrega su vida y su sangre para el propiciatorio, sino que también tienen que ser digeridos. La palabra correcta sería absorbidos. Absorbidos dentro de sí para entonces apropiarse de las bondades, de los nutrimentos de ese sacrificio que genera salvación. Ahora, aquí nos demuestra entonces que el sacrificio es comestible. Déjeme hacer una anotación. Cuando estoy presentando este tema, estoy pretendiendo hacer un trabajo exegético. Ahora que se ha puesto de moda el sermón expositivo, lo estoy presentando de esta manera. Sin embargo, tengo que aclarar, no solo los sermones expositivos son bíblicos, porque todos los sermones pretenden presentar la profundidad de la palabra de Dios. Aquí hay un problema. La profundidad del conocimiento cultural es respetar verdaderamente su contenido. No solamente repetir o tratar de explicar lo que está allí, sino lo que está detrás de esta historia. Y lo que está detrás de esta historia, desafortunadamente, es desconocido. Déjeme explicarme. Desafortunadamente, en los comentarios bíblicos que tuve que estar atendiendo para ver cuál era más o menos la idea que se genera, desconocen por qué Acab está comiendo. ¿Por qué fue invitado por Elías? Y miren lo que son las cosas. Algunos, pensando en forma simplona, diríamos, pues Acab está comiendo pues porque tenía hambre. ¿Van a creer que eso es lo que dicen los comentarios? Simplemente dicen, bueno, pues es que estaban como que en ayuno por la sequía, o no les había dado tiempo de comer. Están perdiendo completamente el punto importante en donde Acab está cumpliendo con lo demás del sacrificio. Así estaba establecido en Levítico, así estaba escrito en Números. Tenían que sentarse y comer y apropiarse todo ello, y esto tenía entonces que ser la manera en donde tenía que cumplirse toda ley según lo que estaba escrito. Ahora, un buen judío, cuando leía este pasaje, sabía lo que estaba pasando. Acab está comiendo junto con el pueblo, es un sacrificio de comunión, pero Elías no come. Elías está en ayuno. Elías, sin embargo, va como sacerdote oficiante a la presencia de Dios. Aquí esto es muy importante porque esto sucede tal como sucedía en el templo. Lo que estamos viendo es una escena de adoración en el templo. Están en un monte, pero Elías, está cumpliendo con todos los requerimientos de la adoración que se celebraba en el templo de Jerusalén. Él entra al Kodesh HaKodashim, al santo de los santos, a la presencia de Dios, en lo que el pueblo se queda esperando. Esto es lo que está pasando. Así que Elías está trabajando y viene a interceder por el pueblo, solicitando perdón y lluvia. No solo se trataba de ofrecer el sacrificio, sino que significaba todo el trabajo levítico, todo lo que tenía que suceder en ese lugar. Aquí un llamado a los predicadores. Debemos presentar temas que revelen lo que no se ve, que revelen lo que va más allá de lo que simplemente se alcanza a leer. Aquí está el trabajo que debemos realizar en el estudio profundo de conocer la Escritura. Me sorprende, en algunas ocasiones, es triste decirlo, pero cuando preguntamos a los predicadores, ¿cuántas veces has leído tu Biblia? Apenas se alcanzan 2, 3 veces. ¿Cómo vamos a hablar de la palabra de Dios si no la conocemos? Déjenme retomar entonces. Ahora entendemos lo que está sucediendo y dice en el versículo 42 en su segunda parte. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo. Vean la escena. Mientras Acab y el pueblo están comiendo, él como profeta, pero también haciendo las funciones de sacerdote, sube a la parte más alta del monte a orar. Más allá de esa cima común, sube a un lugar más sagrado, tal como sucedió con Moisés. ¿Se acuerdan?
con Moisés que sube a la presencia de Dios al Sinaí y dice que va en ayuno total. 40 días y 40 noches. Elías no puede comer. Sí come acá, sí come el pueblo, pero él está trabajando. Así que sube a la presencia de Dios, tal como sucedía en el templo, con su siervo. Aquí es interesante que algunos en la tradición sugieren que este ayudante, que este siervo, era el hijo de la viuda de Sarepta. Tiene total lógica cuando nosotros vemos lo que había hecho por la vida de este muchachito. Pero lo que alcanzamos a ver es que el trabajo del profeta aún no terminaba. Y esto nos demuestra algo muy importante. En lo que los demás descansan, en lo que los demás están aprovechando el sacrificio, el siervo no. Era un verdadero día de trabajo para Elías. Y esto nos enseña algo muy importante. Hermanos, cuando compartimos la palabra, el fin no es la predicación, es el inicio. Cuando tenemos que llevar a la gente a la apropiación de esa palabra para que la degusten, para que la absorban, para que la tengan en sus vidas, para que la apliquen. El escritor Santiago dice, entre otras cosas, cuando encontramos entonces esto que está sucediendo acerca del trabajo del profeta que todavía no termina, decimos entonces que el fin no es la predicación, sino es el inicio, cuando estamos llevando a los demás hasta el Señor. Ahora, vean cómo termina el versículo 42, en su última parte. Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Lo que alcanzamos a ver en este momento es esa actitud de saberse enfrente, delante de la presencia de Dios. Este hombre está consciente de lo que está llevando encima, lo que está trabajando, lo que tiene encima suyo como responsabilidad, y esto también nos demuestra el trabajo que se había dejado de realizar. Porque escuchen, cuando el pueblo se va a la adoración de Baal, el problema no solamente es la distracción de los profetas de Baal, sino el tiempo de oración que se había dejado de hacer en intercesión por el pueblo. Elías retoma el trabajo. Elías retoma el ministerio y vuelve nuevamente a la intercesión sacerdotal. Ahora, aquí nos preguntamos, ¿qué solicita Elías? ¿Qué está pidiendo? Porque lo vemos allí en esta postura de humildad y nos preguntamos, ¿qué es lo que está pidiendo? Pide que Israel sea perdonado, como todo buen sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, y que venga por consecuencia la sanidad de la lluvia. Está pidiendo por el pueblo, después del sacrificio, después del tiempo de comunión, va a la presencia de Dios y pide al Señor, Señor, completa el sacrificio, completa este tiempo para que entonces sea integral, sea completo. Ahora, lo que hace es orar. Orar. Y así como comenzó la sequía, así tiene que terminar. Todo movido por la oración. La oración no puede ocupar un lugar secundario en nuestras vidas. Debe de ser básico, porque la oración es la base de todo ministerio sacerdotal. Y nosotros, cuando Pedro nos dice que somos sacerdotes, tenemos que tener esta actitud de oración de Elías. El apóstol Pablo lo pudo decir así a Timoteo: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Que pidan, que sostengan a las personas, que intercedan por ellos, que oren constantemente. ¿Para qué? Según a los Corintios, capítulo 5. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y aquí está esa clave de Elías pidiendo al pueblo, regresen a Dios, vuelvan a Dios. Lo mismo que estaba sucediendo con Juan el Bautista constantemente. Reitera el llamado. Ahora, aquí es interesante la postura que está tomando. Y nosotros, en nuestros ojos occidentales, no lo alcanzamos a notar.
arrodillado. ¿Sabía que esa no era la postura común de la oración hebrea? La oración hebrea era completamente echado en tierra, boca abajo. Era la manera de orar. Así que de pronto vemos a Elías un poco extrañado. ¿Por qué estás orando arrodillado? Y aquí sin duda alguna podríamos comenzar con una controversia denominacional de los que dicen que debe ser de pie, que debe ser de rodillas, que debe ser con las manos levantadas, que debe de ser echado completamente. Aquí lo que nos demuestra es que la posición no es importante, sino el contenido y la dirección de la oración. Esto es lo que tiene muy claro Elías. Él está entrenado no en la posición de la oración, sino en la intención de la oración. Y conoce a quien está orando. Hace un momento estábamos hablando con los niños de lo importante de la oración. Y lo importante es que en lo que los demás, sobre todo los niños, pueden ignorarlos, Dios nunca ignora una oración. Nunca. Estamos convencidos y estamos seguros de que toda oración llega al Señor. Así que lo importante es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos dirigiendo a Dios. Aquí hay un hombre, Meyer, que dice acerca de lo que está pasando con Elías en ese momento. Apenas lo reconocemos, dice. Parece que perdió su identidad. Unas pocas horas antes estaba de pie como un roble de Basán. Ahora está inclinado como una nea, como un lirio. Antes como embajador de Dios suplica al hombre. Ahora como intercesor del hombre suplica a Dios. No siempre sucede que los hombres que están erguidos en la presencia del pecado hagan reverencia en la presencia de Dios. Cuando veo esta última parte me llama mucho la atención que Elías puede estar en la presencia de Dios porque precisamente está libre de pecado. ¿Y por qué está libre de pecado? Por el sacrificio. El sacrificio lo capacita para por fin entrar en la presencia santa de Dios y no ser rechazado. Qué hermosa metáfora de lo que estamos viendo con respecto a este asunto de lo que sucedió con la sangre de Cristo. Cuando nos permite entrar a la presencia de Dios sin ningún tipo de miedo. Dice la palabra de Dios que sin embargo oró por mucho tiempo. Y ahí reitera un número, 7 veces. Dice el versículo 43. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Pero lo que vio fue nada. No había nada. No había nada que mirar, no había nada que poder registrar. Ahora, esto nos enseña una gran lección. Cuando todo sigue como siempre, la primera prueba de la fe es que no hay respuesta de Dios. La primera prueba de la fe es cuando a pesar de que no hay respuesta, vamos a apropiarnos de Dios y decir, no te soltaré. No dejaré de orar, no dejaré de interceder. Ese día, como 3 años y medio atrás, el cielo estaba, como siempre, completamente despejado. No había nada en el cielo que hiciera sospechar o que hiciera suspirar a las personas de que posiblemente llueva. Así que cualquier nube sería evidente. Y el siervo le dice, no hay nada. 7 veces lo hizo así. Esto nos enseña algo muy importante. Elías no era un meteorólogo. No era un meteorólogo que había pronosticado el clima. No había nada. No era tan fácil como decir, mira, ya empezaron las nubes, se me hace que va a llover. Ahora sí podemos aventurarnos a decir, pueblo, Dios ya va a terminar con la sequía. No había nada. La fe es probada así. Cuando no hay ninguna ventaja, cuando no hay nada que nos haga pensar que Dios está respondiendo. Así que lo que Él hace es la insistencia. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y allí vemos en este número de perfección la insistencia del completo.
La insistencia de que Dios quiere que insistamos en la oración. Y es que Elías parece no aceptar un no por respuesta. Esto es muy interesante. Él entra a la presencia de Dios e intercede por el pueblo. Déjeme saltar un momentito a otra historia. La historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él, como todo sacerdote, entra a la presencia de Dios y va a ofrecer el incienso. Cuando está ofreciendo el incienso, por supuesto que él está pidiendo por el pueblo de Dios. Está pidiendo por el pueblo de Israel para que sea perdonado su pecado, para que Dios tenga misericordia, para que tengan buenas cosechas. Todo esto que está haciendo Elías, lo está haciendo Zacarías en su momento. Allí, en medio de ese momento, recibe una revelación. El ángel Gabriel se le aparece y le da la respuesta. Tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál oración? Él ya no estaba pensando en hijos, ya estaba anciano. Él no estaba pensando en que pudiera embarazar a su esposa Elizabeth. Él estaba pidiendo por el bien del pueblo. Y el bien del pueblo se llamaba Juan, su hijo. Por medio de él, los hombres se arrepentirán y buscarán a Dios. Y Él preparará el camino para el Cristo de Dios. ¿No lo cree? Desafortunadamente, quedamos. Pero lo que estamos viendo entonces es lo que está haciendo Elías. Elías está intercediendo delante de la presencia de Dios insistentemente hasta que reciba respuesta. Temo mucho que en muchas ocasiones nosotros nos desanimamos. Oramos y oramos y oramos y oramos y hasta llegamos a decir, no, es que no era la voluntad de Dios. Ya déjalo así. Y cuando nos responde Dios, sí era la voluntad de Dios. Nosotros oramos por un carro durante años, hasta que llegamos a decir, creo que no es la voluntad de Dios, y que llega. Esto nos demuestra algo increíble. Las promesas de Dios son para insistir en la oración. Allí están, pero no son automáticas. Tienen que ser arrancadas de las manos de Dios por medio de la oración. Y Elías sabía que la lluvia era la voluntad de Dios. Ya se lo había manifestado, ya había pasado el tiempo, ya tenía que llover, pero no por eso dejó de orar. Estuvo orando porque ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra vocación. ¿Sí? Dios ya lo dispuso. Pídemelo. Pídemelo. Y allí está Elías como sacerdote y no va a regresar hasta que Dios perdone a su pueblo. Elías no va a comer, si de ser posible. No va a bajar como sucedió con Moisés. 40 días y 40 noches hasta que no perdones a tu pueblo. Así como sucedió en la segunda ocasión cuando subió Moisés a la presencia de Dios. Hasta que no tengas misericordia de él. Como Jacob, en esa noche tormentosa, cuando delante del ángel de Jehová le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y por esa escena, se le cambió de nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios. Y no solamente el que lucha con Dios, sino que el que lucha y vence. La iglesia es llamada el pueblo de Israel, el que lucha con Dios. Esto nos enseña una gran lección. ¿Qué debe de contener nuestra oración? Déjenme presentarles solamente algunos ingredientes. En primer lugar, la oración surge cuando hay una insatisfacción santa que debe llenarse. Algo que sabemos y que vemos que no está bien. Un matrimonio se está peleando, hay una enfermedad muy grave, la iglesia no está creciendo, una insatisfacción que decimos, a ver Señor, esto no está bien, ¿estamos de acuerdo? Esto no está bien. Por lo tanto, yo voy delante de la presencia del Señor y le digo, cumple tu promesa y salva. Nosotros estamos viendo a mucha gente allá afuera con grandes necesidades y nuestra oración debe de ser, sálvalos. Es tu voluntad, Dios, pero debemos insistir nuestras rodillas para ellos,
nuestras oraciones para ellos, porque esa insatisfacción debe de ser llenada. Segundo lugar, la ansiedad bien conducida nos lleva a la oración. Aquí yo voy a ir en contra del pensamiento de muchos hermanos pentecostés en que dicen que es pecado tener ansiedad. No, no es pecado sufrir ansiedad. Pecado es no conducirla al Señor. Pecado es quedárnosla y pretender solucionarla. Cuando nosotros tenemos ansiedad o insatisfacción, llevarla a la presencia de Dios, eso es lo que debemos de hacer. Esto no está bien, no es suficiente. Debemos entonces conducirla al Señor, repitiendo las palabras de 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tercer lugar, la señal de la nube. Esa pequeña nube que anunciaba bendición venidera. ¿Qué hizo Elías? Oró hasta que hubiera una respuesta. ¿Cuánto tiempo? No sé. Tal vez ya habían acabado con el festejo allá abajo, ya habían acabado con el animalito de comérselo. Y Elías está allá. Está orando hasta que haya una respuesta. Y por eso el versículo 44 dice: finalmente, la séptima vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Aquí desafortunadamente no le hace justicia, ya están mirándose sus manos. No es del tamaño de la mano. En realidad el término en hebreo es kaf, el hueco de la mano. Cuando el criado mira la nube, dice: es como si la pudiera agarrar y meterla en mi mano. De ese tamaño es tu nube, Elías. Es insignificante. Sin embargo, Elías se da cuenta que es la respuesta de Dios. Ahora, atención, no era temporada de lluvias. Ya dijimos que no era un pronosticador, no era un meteorólogo, que era fácil decir: pues va a llover. Este hombre sabía que no era temporada de lluvias y la lluvia llegó como respuesta a la oración. Ahora veamos este punto, la respuesta poderosa. ¿Qué puede lograr la oración? Dice Jeremías 14:22. Léalo conmigo, por favor. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Señor nuestro Dios. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperaremos que nos ayudes. Este es el trabajo de ese hombre santo que no solamente conmocionó a toda esa región con ese sacrificio impresionante, sino que se va a cumplir con su trabajo más humilde delante de Dios, orando, arrancándole las promesas, pidiendo perdón por el pueblo. Y cuando recibe la respuesta de esa pequeña bolita que cabe en la mano, le dice a su criado, 44, dice: corre y dile acá, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Mira, usted y yo, llenos de falta de fe, hubiera yo esperado: no, espérate, que crezca tantito más. Deja que se llene esto. Es más, espérate a que cuando vean las nubes se vean cargadas verdaderamente. No vaya a ser que... ¿Cuántas veces nos atrevemos a decir: va a suceder así, porque el Señor así lo quiere? Eso es fe. Esa pequeña nube no era la respuesta. La respuesta estaba detrás de esa nube. Es el poder del Señor, utilizando lo más pequeño que pudiera existir. Esa pequeña nube fue suficiente para Elías. Tan solo una nube pequeña exigía o demostraba el poder de Dios. Ahora, aquí está nuestro problema. Nuestra fe. Exigimos grandes señales. Y en las iglesias se dice: ¡qué gran situación ha sucedido! ¡Qué gran movimiento! El Señor está manifestando su poder. Grandes señales. Que no era exactamente lo que le pedían al Señor cuando estaba en su ministerio. ¡Danos una señal del cielo!
Y seguimos con lo mismo. Cuando Dios responde, los grandes avivamientos siempre vienen de un pequeño indicio de poder divino. El anciano que llegó a los pies de Cristo. El niño que viene a la iglesia. La familia que empezó a asistir. Un pequeño indicio habla del poder de Dios. Y nosotros lo despreciamos y decimos, no, ojalá sucediera ya como con los vecinos que se llenan y que no tienen ya ni espacio. Grandes señales. Solamente una pequeña nube es la que genera la bendición de Dios. Y efectivamente, versículo 45. Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Llega la lluvia. Llega la lluvia de forma gloriosa. Y aquí nos demuestra esta historia dos situaciones de la oración. Una, detiene la lluvia. Y dos, hace descender la lluvia. Esto me hace pensar en que el Señor Jesucristo, cuando está hablando con sus discípulos, tiene en mente a Elías cuando dice estas palabras. ¿Se acuerdan? Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Por medio de la oración, por medio de la fe, la misma herramienta de Elías, utilizada para bendecir. Sin duda el Señor tenía en mente a Elías al pronunciar esta frase. Ahora, ¿hasta qué punto es poderosa la oración? Déjeme traer a la muestra a uno de mis personajes favoritos, George Mueller. Este hombre, nacido en Prusia, comenzó su historia mal. A los 17 años fue encarcelado por ladrón. Y su padre, que estaba desesperado, lo metió a la universidad para estudiar divinidades en la Universidad de Bonn. Y Dios tocó su corazón. Tocó tanto su corazón que dice que saliendo de la universidad se mudó a Devon, a la capilla Ebenezer, y se dice que allí rehusó recibir el salario y puso una alcancía en medio del templo y dijo, de lo que haya aquí adentro, yo voy a vivir. Nunca pidió nada. Qué tremenda fe. Pero la fe verdadera fue cuando después, en 1836, iniciaron un ministerio de orfanatos en su propia casa en Bristol, con un albergue para 30 niñas. 13 años después, en 1849, había crecido tanto que fundó el primer edificio para 300 niños. Y 5 años después atendía 2,000 niños en 5 edificios. Esto no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que nunca solicitó ayuda a nadie. Nunca fue con el gobierno, nunca fue a tocar una puerta, nunca fue con un panadero, con nadie. Solamente oraba. Una de las escenas más conmovedoras es cuando, no teniendo nada en las mesas, los niños sentados delante suyo, él dio gracias a Dios por el alimento que iban a tomar. ¡Qué locura! Acto seguido tocaron a la puerta. Era un camión de pan que se había quedado allí atascado, que para que no se echara a perder el pan, preferían dejárselo a los huérfanos. Esa fue la historia siempre. Nunca solicitó nada a nadie, sino solamente a Dios. ¿Se da cuenta cómo hemos desperdiciado el tiempo? Estamos preocupados es que no tenemos lo suficiente, no somos lo suficiente, no tenemos la fuerza, no tenemos la inteligencia, la capacidad, los programas. Tenemos al Dios de Elías, tenemos al Dios poderoso que es capaz de hacer todas las cosas. Nos preguntamos,
¿No ha respondido Dios a su oración? ¿Ya se desanimó y dejó de orar? Hermanos, tenemos que regresar a la oración. Tenemos que regresar a la oración. Déjenme ir a un último punto. La proclamación. Dice en el versículo 45, la historia termina hasta acá. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Es interesante que los comentaristas dicen que desde ese lugar, el Monte Carmelo, hasta la ciudad de Jezreel, había 22 kilómetros y medio de distancia. Medio maratón. Medio maratón en donde un hombre, según dice el Targum, que es la traducción aramea, el espíritu de la fuerza de la presencia de Yahweh lo capacitó, que corre delante del carruaje de acá. Ahora, otra vez vuelvo a la crítica, porque los comentaristas se equivocan. La mayoría de comentaristas dicen que Elías se une a los que corrían delante de los reyes para honrarlo, porque ahora sí parece que era un rey que iba a inclinarse ante Dios. No es así. ¿Por qué corre Elías? ¿Por qué desea llegar antes? Regreso a la historia de Zacarías. Zacarías, después de que mira al ángel Gabriel, se queda mudo y le faltaba un punto de su trabajo. ¿Se acuerda? Tenía que salir ante el pueblo y bendecirlo en voz alta. Pero cuando sale, se quedó mudo. Elías está corriendo y tiene que ir a la primera comunidad que esté cerca de Israel para anunciar: Dios los ha perdonado. Proclamación. Así termina su trabajo. Se presenta ante las puertas de Jezreel y no deja que Acab le tome la delantera para proclamar la gloria de Dios. Como sacerdote, no solamente sacrificó, no solamente ofreció el cordero, no solamente entró a la presencia de Dios, sino que va a proclamar que Dios ha perdonado al pueblo como sacerdote fiel. Elías termina con la proclamación de la gloria divina y bendice al pueblo. Déjeme terminar entonces. Si hiciéramos una apropiación, si hiciéramos algo que tuviera que ver con nosotros, Elías representa lo que debemos realizar como creyentes. 1. Ser sacrificio vivo, según lo que dice Pablo. Entregar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. 2. Intercesión sacerdotal. Pedir y pedir y pedir. Ojo, hermano, no pidan para ustedes. Pidan por aquellos, por los que no pueden pedir por sí mismos, por los que están muriendo y tienen necesidades. Interceder tanto por ellos que nos permita escuchar la respuesta de Dios. Y tercer lugar, proclamar la gloria de Cristo. Todo esto fuera del templo. De hecho, este es un pasaje escandaloso para los judíos. No está en el templo de Jerusalén, pero empieza a marcar el camino cuando el Señor Jesús dijo que ya no sería en ese templo ni en Jerusalén, sino que quienes lo buscaran lo encontrarían en espíritu y en verdad. Elías es el precursor. Está haciendo un excelente trabajo. Por eso este hombre es tan esencial. Si nosotros lo miramos, podemos copiar esa imagen y dedicarnos a trabajar. Dedicarnos a hacer. Hoy, como se ve, la oración es el gran tema. Y hemos intentado todo. Intentamos con los préstamos. Intentamos con muchas situaciones, con horas extras, con trabajo. Tal vez sea el tiempo de la oración. O siempre fue el tiempo de la oración.
Perdónanos, Señor, por no buscar tu rostro y por intentar de diversas formas arreglar las situaciones. Perdónanos, Señor, porque no hemos cultivado la fe, la insistencia, la intercesión sacerdotal. Perdónanos por gastar el tiempo en nuestros propios deleites. Te pedimos, Dios, por los que no te conocen. Te pedimos, Dios, por los que tienen necesidad. Te pedimos, Dios, por los que no pueden valerse por sí mismos y que no pueden discernir entre su mano derecha y la izquierda. Te pedimos, tengas misericordia, Dios, de tu pueblo, para que se levante como Elías y con las rodillas ensangrentadas podamos decir, Señor, respóndenos, vuelve a tu pueblo, a ti. Te pedimos, Señor Santo, que nos hagas conscientes de este llamado y podamos adecuarnos a tu voluntad. Gracias te damos por tu bendita palabra, por tu llamado. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro propósito. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.